Instrumentos permitidos en la liturgia. Este es uno de los temas más debatidos entre quienes ejercen el ministerio de canto y la música en lo que es las iglesias. ¿Qué instrumentos musicales puedo o no puedo utilizar? Antes que nada, hay que tomar en cuenta que desde los salmos ya se nos habla del uso de instrumentos de cuerda, y esto a pesar de que los salmos son un canto netamente vocal, se entonaban acompañados de instrumentos musicales. Pero veamos un poco de lo que es la historia para poder acompañarnos, para determinar qué instrumentos podemos utilizar, cuáles no, qué instrumentos son permitidos en la liturgia. El Papa San Gregorio Magno, en el siglo VII, fue el gran compilador de la música litúrgica y a la vez fue el creador de la Schola Cantorum, que fue por toda Europa divulgando ese repertorio que pronto tomó el nombre de canto gregoriano, como muchos conocerán hoy en día. Pero, ¿qué instrumentos utilizar? Nos dirá el Concilio Vaticano II, haciendo referencia a la Sacrosanctum Concilium, que ténganse en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades. Eso lo dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 120. En el culto divino se puede admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre y cuando sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convenga a la dignidad del templo y contribuyen realmente a la edificación de los fieles. El Papa Pío XII, en su encíclica Musica Sacra de 1955, nos dice las siguientes palabras: entre los instrumentos a los que se les da entrada en las iglesias, ocupa con razón el primer puesto el órgano, que tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados. Comunica un notable esplendor y una particularidad magnificencia a las ceremonias de la iglesia. Conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dulzura de sus sonidos. Llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales. Pero además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sagrada. Entre estos están violín y demás instrumentos de arco, guitarra y demás instrumentos de cuerda. Para finalizar, hay que entender que pueden ser admitidos más instrumentos en la liturgia, siempre y cuando no sean instrumentos estridentes o estrepitosos. Según la instrucción Musicam Sacram de la Sagrada Congregación de Ritos y del Concilium sobre la música en la Sagrada Liturgia, para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Los instrumentos que, según el común sentir y el uso normal, solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos y sagrados. Todo instrumento admitido en el culto se utilizará de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica, sirva a la belleza del culto y a la edificación de los fieles.
El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea. Pero el sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en voz alta un texto que les corresponda por su función propia. En las misas cantadas o rezadas se puede utilizar el órgano o cualquier otro instrumento legítimamente admitido para acompañar el canto del coro y del pueblo. Se puede tocar en solo antes de la llegada del sacerdote al altar, en el ofertorio, durante la comunión y al final de la misa. La misma regla puede aplicarse adaptándola correctamente en las demás acciones sagradas. El sonido solo de estos instrumentos no está autorizado durante los tiempos de Adviento y Cuaresma, durante el Tríduo Sacro y en los oficios o misas de difuntos. Para esto, podemos mencionar ciertos criterios para tener en cuenta la selección de instrumentos musicales en la liturgia. Primer criterio: el canto y la música litúrgica no tienen una función concertística, sino que están al servicio de la celebración, del ministerio y de la palabra. Por lo tanto, en base a esto podemos afirmar que instrumentos musicales como guitarra eléctrica, guitarra modificada para sonidos estruendosos, no son aptos para la liturgia. En cambio, si el instrumento ayuda a vivir mejor la liturgia, claro, se puede añadir. En conclusión, la Iglesia nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 393, las siguientes palabras: corresponde a las conferencias de obispos aprobar las melodías apropiadas, así como juzgar qué formas musicales, melodías y qué instrumentos musicales pueden admitirse en el culto divino y hasta qué punto pueden ser realmente adaptados o adaptarse al uso sagrado. Que el Señor les bendiga.